Pieunu, hola a todos. El llanto de un recién nacido rompe el silencio y anuncia el inicio de una nueva vida. Pieunu da a luz a un hijo, pero junto con la alegría llega una pregunta que pesa más que el cansancio y el dolor. ¿Llevará el bebé el apellido de Triong? Detrás de esa simple decisión se esconden viejas heridas, recuerdos aún frágiles y un amor que lucha por reconstruirse. Para Pieunu no se trata solo de un nombre, sino de reconocimiento, de pertenencia y de un futuro digno para su hijo. Entre la esperanza y la incertidumbre, el destino de este niño podría unirlos o volver a separarlos. El primer llanto del bebé atravesó la sala de partos como un rayo de luz en medio del cansancio. Pieunu cerró los ojos, exhausta, y una sonrisa temblorosa apareció en su rostro cuando escuchó al médico anunciar que era un niño. En ese instante, el dolor, el miedo y las largas noches de espera se desvanecieron, reemplazados por una emoción profunda y silenciosa. Su hijo había llegado al mundo. Trung permanecía al otro lado de la puerta, con las manos apretadas y el corazón desbocado. Cada segundo parecía eterno. Cuando por fin le permitieron entrar, vio a Pieunu pálida pero serena, sosteniendo al bebé con una delicadeza que lo conmovió hasta lo más hondo. El niño dormía tranquilo, ajeno a las preguntas que ya comenzaban a rodear su existencia. El ambiente, que minutos antes estaba cargado de alegría, cambió sutilmente cuando la enfermera mencionó los documentos del recién nacido. Habló del nombre, de la fecha, y luego, casi sin intención, preguntó por el apellido. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada e incómoda. Trung guardó silencio. Pieunu bajó la mirada, acariciando la frente diminuta de su hijo. Ese detalle, aparentemente simple, despertó recuerdos confusos en Trung. Pensó en su propia historia fragmentada, en las ausencias y en la responsabilidad que aún estaba aprendiendo a asumir. ¿Tenía derecho su hijo a llevar su apellido? ¿Era el apellido una herencia automática o una promesa que debía ganarse con hechos? Mientras tanto, Tiennu no dijo nada. Para ella el apellido no era lo más importante. Había aprendido a sostener la vida sola, a no exigir, a esperar sin garantías. Aún así, en lo más profundo de su corazón, deseaba que su hijo fuera reconocido, no solo por la sociedad, sino por su propio padre. La sala se llenó de un silencio reflexivo. Afuera el mundo seguía su curso. Personas caminando por los pasillos, teléfonos sonando, vidas cruzándose sin saber que allí, en una habitación pequeña, se estaba gestando una decisión que marcaría un futuro entero. Trung se acercó lentamente a la cama y miró al bebé. En ese rostro diminuto vio no solo sangre y herencia, sino una pregunta abierta. Y comprendió que el apellido no era solo un nombre escrito en un papel, sino el inicio de una historia que él debía decidir si estaba dispuesto a escribir. La habitación quedó en penumbra cuando cayó la tarde. El bebé dormía plácidamente en la cuna transparente, respirando con un ritmo suave que parecía ordenar el caos de emociones en el aire. Pieunu lo observaba en silencio, memorizando cada rasgo, como si temiera que el tiempo le robara aquel instante. Trung, sentado junto a la ventana, miraba hacia afuera sin ver realmente nada. La pregunta del apellido seguía flotando entre ellos, invisible pero persistente. Para Trung no era solo una tradición ni un trámite administrativo, era un peso antiguo, heredado de historias familiares, de expectativas que nunca había terminado de cumplir. Recordó palabras escuchadas en su infancia, consejos duros, la idea de que un apellido se lleva con honor o no se lleva en absoluto, y él aún dudaba de sí mismo. Pieunu rompió el silencio con una voz suave. Dijo que no quería presionarlo, que su hijo podía llevar su apellido si él no se sentía preparado. Sus palabras eran sinceras, pero Trung percibió la tristeza escondida detrás de esa calma. No era una exigencia,
Era el anhelo de una familia reconocida, completa, aunque imperfecta. Mientras hablaban, la enfermera volvió a entrar para revisar al bebé. Sonrió al verlos juntos y comentó lo rápido que crecen los niños, lo importante que es que se sientan amados desde el primer día. Esa frase simple cayó como una verdad irrefutable. El apellido, pensó Trung, no definiría el amor, pero sí podía definir la presencia. Esa noche, Trung se quedó despierto. Escuchaba los pequeños sonidos del hospital y el leve llanto ocasional del niño. Se levantó y lo tomó en brazos por primera vez. El bebé se acomodó contra su pecho con una confianza instintiva. Ese gesto quebró algo dentro de él. Sintió una mezcla de miedo y responsabilidad, pero también un orgullo nuevo, desconocido. Mirando a su hijo, Trung comprendió que el dilema no era si el niño debía llevar su apellido, sino si él estaba dispuesto a vivir a la altura de ese nombre. La respuesta aún no estaba clara, pero por primera vez dejó de huir de la pregunta. Y en ese silencio nocturno comenzó a formarse una decisión que cambiaría sus vidas. La mañana siguiente despertó con un cielo claro y un aire tranquilo, como si el mundo quisiera darles un respiro. Truong estaba sentado junto a la cuna, observando a su hijo dormir. Cada movimiento pequeño, un gesto, un suspiro, despertaba en él una emoción profunda y desconocida. No recordaba haber sido padre antes, pero su cuerpo reaccionaba como si lo supiera desde siempre. Tío Nu se incorporó lentamente en la cama. Aún estaba débil, pero sus ojos seguían atentos cada gesto de Truong. No necesitaba palabras para entender que algo estaba cambiando en él. La forma en que sostenía el niño, la manera cuidadosa en que ajustaba la manta, revelaban una decisión que comenzaba a tomar forma. Cuando el bebé abrió los ojos, Truong sintió un nudo en la garganta. No había recuerdos claros, pero sí una certeza inmediata. Quería protegerlo. En ese instante, el apellido dejó de ser una tradición impuesta y se convirtió en una promesa silenciosa. Promesa de presencia, de responsabilidad, de no volver a desaparecer. Tío Nu habló entonces con una honestidad serena. Dijo que había aprendido a no exigir, que el amor verdadero no se mide por nombres escritos en un papel, pero también confesó que deseaba que su hijo creciera sabiendo que su padre lo había elegido, no por obligación social, sino por convicción. Las palabras de Tío Nu no presionaron, iluminaron. Truong recordó fragmentos sueltos de su pasado, discusiones, huidas, miedos. Entendió que aceptar que el niño llevara su apellido significaba aceptar también su propia historia, con errores y todo. No podía cambiar lo que había sido, pero sí lo que estaba dispuesto a hacer. Más tarde, cuando el médico entró para la revisión, preguntó si ya habían decidido el nombre completo del bebé. Trung intercambió una mirada con Tío Nu. No respondió de inmediato. Se acercó a la cuna y tocó la mano diminuta de su hijo. El bebé apretó su dedo con fuerza. En ese gesto sencillo, Trung encontró la respuesta que había estado buscando. El apellido no sería una carga, sino un vínculo. Y aunque la decisión final aún no había sido pronunciada en voz alta, su corazón ya había elegido. El atardecer pintó la habitación de tonos dorados. El hospital, que durante días había sido un lugar de preguntas y dudas, parecía ahora más humano, casi acogedor. Truong sostenía a su hijo en brazos, caminando despacio de un lado a otro. El niño dormía tranquilo, como si confiara plenamente en ese pecho que lo acunaba. En ese vaivén suave, Truong sintió que algo dentro de él se acomodaba por fin. Tío Nu los observaba desde la cama. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una calma profunda. No había vuelto a mencionar el tema del apellido. Había aprendido a esperar sin imponer. Sin embargo, en su interior, el deseo seguía ahí, silencioso, como una vela encendida. Cuando la enfermera regresó con los formularios finales, Truong pidió un momento.
Se sentó junto a Tiunú y con una voz baja pero segura dijo que había tomado una decisión. Explicó que el apellido no debía ser una imposición heredada, sino un compromiso elegido. Dijo que quería que su hijo llevara su apellido, no para cumplir con la tradición, sino para afirmar públicamente que lo reconocía, que estaría presente en cada etapa de su vida. Las lágrimas brotaron de los ojos de Tiunú sin ruido. No eran lágrimas de victoria, sino de alivio. En esa decisión, sintió que su hijo no solo había nacido con un nombre, sino con un lugar claro en el corazón de su padre. Trung firmó los documentos con mano firme. Al hacerlo, comprendió que el apellido no garantizaba un futuro perfecto, pero sí marcaba un comienzo honesto. Prometió, sin decirlo en voz alta, que ese nombre estaría acompañado de cuidado, respeto y amor. Esa noche, mientras el hospital se sumía en el silencio, los tres compartieron un momento sencillo. Una familia recién formada, sin certezas absolutas, pero unida por una decisión consciente. Trung miró a Tiunú y al niño, y por primera vez no sintió miedo al futuro. Así, la pregunta inicial encontró su respuesta. El hijo de Tiunú llevaría el apellido de Trung, no como una herencia obligatoria, sino como el símbolo de un hombre que decidió asumir su lugar, transformar sus dudas en responsabilidad y comenzar, desde ese nombre, una nueva historia de amor y familia.